tardes, mi nombre es Brenda Álvarez León. Yo les voy a dar una pequeña introducción sobre el tema correspondiente al equipo 3, que es el Sistema de Integración Centroamericano, también conocido como SICA. Bueno, este fue un protocolo firmado en Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991, de los cuales fue integrado por 6 países principalmente: Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Poco tiempo después se unió Belice, la República Dominicana, a partir de los años 2000. Ahora bien, tiene como objetivo principal la integración regional de estos países para lograr una democracia, la paz, la libertad y el desarrollo de estos países. Hola, soy Mariana y les voy a hablar sobre las políticas socialistas que viven Nicaragua y Panamá. Empezando por Nicaragua, en los últimos años ha estado sufriendo las consecuencias del autoritarismo socialista, dejando su economía en el abismo y a su gente en la miseria. Un ejemplo de estas políticas es la reforma que quiso imponer su presidente Daniel Ortega en el sistema de pensiones, supuestamente para mejorar el equilibrio financiero del sistema de pensiones del país. ¿En qué consistía esta reforma? Bueno, básicamente esta reforma consistía en aumentar las contribuciones de los empleadores a un 3.5%, dejándolas en un total de 22.5%. A los trabajadores aumentárselas un 0.75%, elevando sus contribuciones totales un 7%. Y finalmente bajar las pensiones un 5%. Esto ocasionó una ola de protestas en contra de la reforma de forma violenta contra el gobierno, pero la respuesta del gobierno fue negativa, ya que empezó a apaciguar estas propuestas de forma violenta, ocasionando muertes, presos políticos y que su economía se fuera al fondo. En cuanto a Panamá, su panorama es totalmente diferente. Panamá tuvo el Partido Socialista de Panamá, que fue una gran entidad en los años de 1939, ya que este partido empezó a fungir como intermediario entre quien gobernaba y los gobernados. Los gobernados en su mayoría eran campesinos obreros, entonces estos se sentían identificados con la ideología de este partido y obviamente las ideologías de su líder máximo de este partido, llamado Demetrio A. Porras. Conforme fue pasando los años, Panamá empezó a tener influencia de los Estados Unidos con lo de la construcción del Canal de Panamá, que es un gran ejemplo sobre cómo empezó el capitalismo en este pequeño país. Conforme fue pasando igual el tiempo, este partido empezó a tener discrepancias. Empezó a tener problemas tanto en su organización interna, tanto en su logística, y estos empezaron a ocasionar que tuvieran una escasez de sus propios recursos. Estos elementos en conjunto, como consecuencia, tuvieron la desaparición del Partido Socialista de Panamá. República Dominicana ha disfrutado un crecimiento de 5.3% entre los años de 1993 y 2018, siendo así de las tasas más rápidas de la región de América Latina y el Caribe. Entre los años 2014 y 2018, el crecimiento aumentó del 6.3% al 7% anual, convirtiéndose en la tasa más elevada y rápida de América Latina y el Caribe. Esto ha ayudado a disminuir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, la República Dominicana quiere alcanzar su objetivo de convertirse en un país de clase media alta, por lo menos la mayoría de los habitantes. Debe enfocarse en mejorar el equilibrio fiscal, aumentar el capital humano, promover un entorno empresarial sobresaliente, gestionar de mejor manera los recursos naturales, mejorar la resistencia de los desastres y los riesgos relacionados con el clima y aumentar la transparencia en la formulación de políticas y rendición de cuentas. En Costa Rica, considerado un país de ingreso medio alto, experimentó un crecimiento económico sostenido durante los últimos 25 años. Dicho progreso es el resultado de una estrategia de crecimiento orientada al exterior, basada en la apertura de la inversión extranjera, así como una gradual liberalización comercial. La combinación de estabilidad política, contacto social y un crecimiento sostenido han resultado en una de las tasas de pobreza más bajas de América Latina y del Caribe. El éxito del país en las últimas décadas también se refleja en sus sólidos indicadores de desarrollo humano,
lo que ha contribuido a mejorar su posición en la clasificación respecto a los demás países de la región. A la vez, se celebran estos logros y el país necesita enfocarse en la dinámica de crecimiento y que ésta se mantenga, y en que continúe la reducción significativa de la pobreza. Ahora yo les voy a hablar sobre Belice. Belice es un país independiente de la corona británica a partir de 1964. Es el único país con una monarquía constitucional en Centroamérica y también el único con el tipo de gobierno Commonwealth, tipo Commonwealth. Con esto nos referimos a que su forma de gobierno es, ellos tienen sus representantes de cámaras, tienen a su primer ministro, pero en sí la que funge como presidenta o reina de gobierno o jefe de estado es la reina Isabel II de Inglaterra. Por lo tanto, ellos jamás han pasado por un presidencialismo de tipo socialista. Han sido uno de los pocos países que no han tenido esta forma de gobierno, ni políticas socialistas, ni nada, como a diferencia de los demás países de América Latina, que sí lo han tenido. Esto pues no ha afectado en nada a su economía, no es algo que les afecte demasiado a ellos, porque al ser un país pequeño, tienen su territorio ya delimitado y aparte una economía muy sustentable, por así decirlo, no les ha afectado en nada esos problemas. Uno de los países que integra el SICA es el país de Honduras, considerado como un país socialista, debido a la forma de gobierno y a las acciones que están tomando sus gobernantes, los cuales solamente se amparan con el concepto de democracia, que solamente ven por sus intereses y otorga impunidad. Debido a esto es que muchos ciudadanos han decidido dejar el país y buscar nuevas oportunidades en países vecinos. Obviamente, esto provoca una afectación económica e incrementa la corrupción, delincuencia, específicamente entre jóvenes y niños, ya que la única clase que se ve beneficiada en este país es la clase política. Debido a esto, es que Honduras no puede tener un desarrollo económico y ocasionando más pobreza, desigualdad, corrupción y otros factores importantes son las leyes laborales socialistas que han ahuyentado a los inversionistas del país. La economía de la República de Guatemala es una economía estable y que se ha recuperado a un ritmo considerable, pero a pesar de eso es la tercera economía que menos ha crecido en América Latina. Pero esto no quiere decir que la estabilidad económica de Guatemala es igual a un desarrollo económico, porque cabe mencionar que Guatemala tiene las tasas de pobreza y de desigualdad altas, pero debido a las políticas socialistas se ha fomentado más desigualdad, más pobreza y más corrupción. Lo que ha sido una piedra de tropiezo para el país de Guatemala y que tiene su economía estable es su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Pero a pesar de eso y de las decisiones que ha tenido el gobierno, no le ha permitido tener un desarrollo económico mejor, ya que las decisiones que han tomado no son las adecuadas y que solo han visto por sí mismos y no por el pueblo de Guatemala. Hablaremos brevemente acerca de las afectaciones económicas que ha sufrido El Salvador debido a sus políticas socialistas. Este es un país que forma parte del SICA y su forma de gobierno es presidencialista. Para poder ejercer su poder ejecutivo cuenta con una Cámara de Representantes llamada la Asamblea Legislativa, junto con el órgano judicial. Administrativamente se divide en 14 departamentos que lo integran 262 municipios que conforman el país. El Salvador cuenta con 6 millones de habitantes, de los cuales el 61.7% se ubican en zonas urbanas, mientras que el 38.3% en zonas rurales. A inicios del presente siglo, El Salvador había sido gobernado por un partido político conservador llamado Arena, fundado en 1981. Desde la promulgación de la Constitución de 1983, este partido político es el que más ha gobernado, con 4 mandatos consecutivos entre 1989 y hasta el 2009. Este dejó grandes afectaciones para el país debido a grandes pérdidas de miles de millones de dólares, dinero que mucha falta le hacía a la población. Pero este gobierno terminó con la entrada del partido de izquierda FMLN, el cual prometía acabar con los problemas que había dejado los últimos 20 años el partido de Arena.
Ofreció justicia social, seguridad para vivir, mejor educación, superar el lento crecimiento de la economía, entre otras cosas que prometen los gobiernos. Pero lo único que provocó fueron considerables pérdidas de competitividad, un bajo crecimiento de mediano plazo del 2%, una deuda pública que superaba el 70% del PIB y un ajuste fiscal que anunció recortes en subsidios y gastos en remuneraciones, así como el aumento del IVA. Esto fue hasta el 2019, con la entrada al poder del presidente Nayib Bukele, el cual ha generado mucha esperanza para la población, debido a que él ha llegado a poner fin a los 30 años de bipartidismo por parte de el partido de FMLN y el partido de Arena. Bukele ha prometido acabar con la impunidad, creando una comisión internacional contra la corrupción, similar a la de Guatemala y a la de Honduras. Y también propuso impulsar proyectos de infraestructura para contener el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos, donde vive 1 de cada 4 salvadoreños. Esto con la finalidad de combatir la corrupción, la violencia y la pobreza en el país. Finalmente hemos llegado a la conclusión de que hasta el momento las sociedades centroamericanas han sido simples espectadores de los procesos integracionistas, que han sido impulsados por políticos visionarios en determinados contextos. Hoy en día no es posible lograr un proceso sostenible de integración sin el empoderamiento y la identificación plena de las sociedades centroamericanas. El desempeño macroeconómico de los países a través de los años de integración ha mostrado que es necesaria la estabilidad económica para que los procesos tengan dinamismo. Sin embargo, la creciente interrelación entre los países puede significar mayor vulnerabilidad en medida en que la política económica nacional no consulte los intereses de la región. Por ahora me parece acertado que economías tan pequeñas como son las centroamericanas se esfuercen en alcanzar el hecho de integración, no solo económico, sino también social, cultural e institucional, de manera más dinámica y equilibrada como lo han hecho hasta el momento.